Bueno, hermanos, queremos decirle que les amamos y estamos orando por cada uno de ustedes y anhelando el momento, el día en que podamos estar reunidos en la iglesia, poder abrazarnos, volver a tomar un mate, un tereré juntos. Yo creo que todas las iglesias en el mundo están esperando ese día, pero mientras tanto vamos a tener que estar sometidos a las autoridades como nos manda la palabra de Dios. He estado analizando acerca del mensaje para entregar hoy. Sé también que todos los pastores buscan cómo alimentar, motivar, animar, instruir a los hermanos de la iglesia en estos momentos a través de diferentes medios, y este es algo que estamos utilizando nosotros para llegar a sus vidas con la palabra de Dios. Y quisiera compartir con ustedes un libro que nos habla y nos enseña acerca de cómo enfrentar este tipo de situaciones y circunstancias que estamos viviendo nosotros. Y es el libro de Habacuc. Habacuc fue un profeta que ministró y fue guiado por Dios para entregar la voz, el mensaje de Dios al pueblo de Judá, allá por los años 612 y 589 a.C. Él vivió en esa ciudad de Judá en los tiempos del reinado de Joacim y Sedequías. Era contemporáneo de Jeremías y ambos profetizaban el mismo juicio que vendría sobre Judá y también sobre Israel. Recordemos que en esa época Israel se dividía en dos reinos, el de Judá y el de Israel, cuya capital era Samaria. Siempre ha sido y sigue siendo difícil de entender el silencio de Dios en ciertas situaciones. Y yo creo que esto es lo que nos enseña y nos muestra Habacuc. En los primeros versículos nos destaca justamente esa experiencia que Habacuc estaba pasando en esa circunstancia. Dice así la palabra de Dios en Habacuc capítulo 1, versículo 1 en adelante: la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. El trasfondo nos relata que los últimos 4 reyes de Judá habían hecho lo malo delante de Dios, y que la condición espiritual del pueblo, obviamente, por esta clase de líderes corruptos, impíos, era miserable y corrupta. Esa era la queja de Habacuc, y no había respuesta para él. Era una situación de impotencia para el profeta. Pero Dios siempre ha usado situaciones para llevarnos a reconocer que somos impotentes. Por esto el mensaje tiene el título de Impotentes ante un Dios omnipotente. Impotentes ante un Dios omnipotente. Si hay algo que se destaca en esta pandemia, es eso, la impotencia de los grandes gobernantes del mundo y hasta los mismos profesionales de la salud, que han llegado al punto de declarar y manifestar cuán impotentes se encontraban. Sobrepasó su capacidad, sobrepasaron sus límites, y muchos de ellos están clamando y buscando a Dios por dirección, por respuesta, por milagros. Entonces aquí hay mucho que aprender de este libro y la experiencia de Habacuc, que también estuvo en una situación de tremenda necesidad, una situación de impotencia que lo llevó a cuestionarse muchas cosas. Y una de ellas, y la primera forma en que él nos enseña a cómo enfrentar estas situaciones, es la necesidad de comprender el carácter de Dios. Comprendiendo el carácter de Dios es la manera de enfrentar este tipo de circunstancias.
El profeta tenía un conflicto en su teología acerca del carácter de Dios. Lo vemos en sus cuestionamientos, en sus conflictos de pensamiento. Por ejemplo, ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Por qué, Dios, no me respondes? ¿Por qué permites que estas cosas sucedan, tantas injusticias? Las palabras de Habacuc están en forma de lamento y expresan dos preguntas: ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Y esto demuestra que realmente él estaba orando por mucho tiempo, pero sin ninguna respuesta de parte de Dios. En el pasado Dios se había manifestado a su pueblo en diferentes circunstancias y situaciones así que los llevaban también a la impotencia. Y Dios había respondido de manera milagrosa. Pero en esta situación, en esta circunstancia que estaba viviendo Habacuc, primero con todo lo que estaba aconteciendo y la injusticia de su pueblo, de Judá, pero también lo que vendría después. Un pueblo enemigo, poderoso, vendría a llevarlos en cautiverio. Es muy fácil llegar a tener esa confusión teológica acerca de Dios en medio de situaciones difíciles. Siempre somos tentados a cuestionar a Dios, cuestionar su amor, cuestionar su soberanía, cuestionar su bondad, cuestionar su poder. Cuando nos encontramos en situaciones así que sobrepasan nuestros límites. Pero necesitamos nosotros tener claridad acerca del carácter de Dios cuando llegan esos momentos. Nos veremos muchas veces afligidos, tratando de interpretar, de buscar explicaciones, aunque muchas veces no lo vamos a tener. Y tratamos de ver a Dios y el proceder de Dios con un lente totalmente errado, confuso. Y por esa razón muchas veces cuestionamos a Dios y su carácter. Por eso es muy importante y muy valioso tener claro el concepto de quién es Dios, cómo es Él y cómo Él actúa. Cuando comprendemos algo siquiera de su carácter y de todas estas características de Dios, entonces muchas confusiones y angustias van a desaparecer de nosotros. También Habacuc, en el versículo 4, atribuye a la inacción de Dios, al silencio de Dios, de la injusticia que se estaba procediendo en el pueblo y en el liderazgo de Judá. Y dice, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Hasta este punto llegó Habacuc, atribuyendo la inacción de Dios, la injusticia del pueblo. Comprender el carácter de Dios, comprender los propósitos de Dios en diferentes circunstancias, es clave para conservar un corazón en paz, en confianza, en dependencia. Comprendiendo el carácter de Dios es una de las herramientas muy necesarias para poder enfrentar situaciones como la que vivimos. Por esa falta de comprensión es que hay tantas clases de interpretaciones y que lleva al pueblo a más confusiones y a más angustias. En segundo lugar, o la segunda forma en que Habacuc nos enseña a enfrentar este tipo de situaciones que estamos viviendo, es llegar a contemplar la obra de Dios. Contemplando la obra de Dios. Es la forma, es la manera para poder enfrentar estas circunstancias difíciles. Dios en su respuesta le dice a Habacuc que él no es un espectador indiferente ante lo que está sucediendo. Podemos estar seguros que Dios está más atento incluso que nosotros.
Dice así el versículo 5, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, los babilonios, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer los moradores ajenas, las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Y sigue dando características acerca de este ejército que ha alcanzado conquista de una manera rapidísima, veloz. Habían ya conquistado a Egipto, a Siria, y se estaban convirtiendo en un imperio poderosísimo a nivel mundial. Esta era una obra que Dios estaba haciendo, trayendo sobre la injusticia de su pueblo, trayendo sobre los pecados que estaban cometiendo el pueblo de Judá contra Dios. Y esta es la respuesta que da Dios a Habacuc. Mira, Habacuc, ahora es el momento en que vas a comenzar a contemplar mi obra, lo que yo haré. Y con esto te demuestro que no soy un espectador indiferente. He observado, he visto, delante de mis ojos, he visto todos los pecados, las injusticias. Veo los corazones y lo que hay dentro de cada uno de ellos, las intenciones y los pensamientos de cada uno de ellos. Y no voy a dejar de actuar en estas circunstancias. Por esa razón, su plan estaba puesta en marcha. Y todos los verán y dice, se asombrarán, se maravillarán por lo que Dios va a hacer. La invasión de los babilonios sobre Judá era inminente, era inevitable sobre Jerusalén, sobre Judá. Segundo, la conquista de Asiria y Egipto por los babilonios fue una obra de parte de Dios increíble, como dos imperios fueron sometidos por este nuevo imperio. Pero también le anuncia a Habacuc lo que pasaría con esta nación que va a traer mucho sufrimiento también al pueblo de Judá, al pueblo de Israel. La futura venganza de Dios sobre los babilonios, aunque Dios los usó como juicio por los pecados de su pueblo, Dios le adelanta a Habacuc que él tomaría venganza también de los babilonios. En el capítulo 2, versículo 14, nos dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. ¿Sabe? Dios está poniendo en marcha su plan para que todo el mundo le reconozca. Y a través de esta pandemia, sin lugar a dudas, el mundo está comenzando a pensar en Dios, está recordando a Dios. Dios ha cortado todos los privilegios, todo lo que ha sido para los hombres de esta tierra prioridades, valores, placeres, libertades que teníamos. Y se ven ante la impotencia de no poder hacer absolutamente nada, sino simplemente acatar la orden de quedarse en las casas. Dios hace su obra de tal manera que el mundo reconozca su gloria, que el mundo llegue al conocimiento de la gloria de Jehová. Pero existe también otra pregunta que podemos hacer y que Habacuc también llegó a hacerse. ¿Por qué Dios tiene que utilizar a un pueblo y a un imperio impío para traer tanto sufrimiento y humillación al pueblo de Dios, a los hijos de Dios? ¿Por qué permite que su pueblo sufra todo esto y bajo las manos de impíos? El versículo 13 del capítulo 1 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él?
Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 y 16. 36, 15 y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. ¿Por qué permite que su pueblo sufra todo esto? Aquí está la respuesta. Porque ellos le dieron la espalda a Dios. Y aún más, mataron a los mensajeros de Dios, que les traían el mensaje y la voz de Dios, palabra de Dios. Y aún más se jactaban de que nunca les pasaría nada. Jerusalén tenía seguro el favor de Dios. Las veces que fue invadida en el pasado por castigo divino, Dios les había salvado una y otra vez. En Segunda de Reyes, capítulo 18 y 19, ustedes lo pueden leer después, es una tremenda historia de cómo Dios libertó a su pueblo de sus enemigos que eran mucho más poderosos que ellos. Y en situaciones de impotencia, cómo Dios se manifestaba al pueblo de Israel. Y en esta ocasión, en Segunda de Reyes 18 y 19, es cuando los asirios sitiaron a Jerusalén. Y dice que el ángel de Jehová actuó. Y ellos no tuvieron que hacer nada. Y el ángel de Jehová peleó por ellos. En otra ocasión también, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, allí donde estaba Josafat como rey, un hombre que buscó a Dios y obedeció a Dios, y Dios le liberó y escuchó su voz y le respondió. Y Dios le dijo: solo observen la obra de Dios, quédense quietos aquí, yo pelearé por vosotros. Esto lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Tantas historias de liberaciones milagrosas de parte de Dios que hizo a favor de su pueblo, que muchos llegaron a pensar que la capital, Jerusalén, que Israel, especialmente Jerusalén, era inviolable, que era impenetrable, que era invencible. Decir que la nación y especialmente la santa ciudad de Jerusalén serían destruidas habría sido considerado como una blasfemia y una contradicción absoluta. Por eso no creían a los profetas, Habacuc, Jeremías, que vendría un pueblo, una nación y destruiría Jerusalén y los llevaría a todos cautivos, porque esto no entraba en la mente de ellos. Estaban totalmente convencidos de la protección y la seguridad que Jehová brindaba a Jerusalén, a Israel. Pero lo que no esperaban, lo que no creían, vino sobre ellos con toda crueldad y violencia. Acabamos de leer en 2 de Crónicas 36, 16, dice que el juicio de Dios, el castigo de Dios vino y ya no hubo más remedio. No hubo más remedio, no había forma de evitarlo. El castigo llegó y no había forma de eludir este castigo. El pueblo de Dios debía experimentar por fin la disciplina de su Dios. Y vamos a volver otra vez a Habacuc capítulo 2, versículo 20. Y dice así: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El templo se refiere al lugar de donde él gobierna absolutamente todo. Aunque ellos no hicieron caso, ni atendieron, ni descuidaron el templo y todos los servicios a Dios, Dios se mantuvo en su templo y desde allí comenzó
a derramar su juicio, su enojo sobre su pueblo. Pero interesante lo que dice ese versículo, que en medio de ese accionar, en medio de esa obra de Dios, ¿qué tenía que hacer la tierra? Callar, callar, guardar silencio y contemplar la obra que Dios está haciendo. ¿Qué está queriendo decirnos a nosotros Dios en este tiempo? Dios está en su santo templo y con esto está diciéndonos: callen, guarden silencio y contemplen la obra de Dios, lo que Dios está haciendo. No es momento de estar buscando explicaciones, no es momento de estar buscando interpretar de la manera en que yo me imagino. No es momento de estar desesperándome como alguien que no tiene confianza, como alguien que es ignorante de la palabra de Dios y del carácter de Dios. Por eso es importante comprender el carácter de Dios, quién es Dios y cómo Él actúa, por qué hace las cosas que hace. Pero también Habacuc tuvo que aprender a callar y contemplar la obra de Dios. Tenemos la errónea concepción también nosotros de pensar que por ser el pueblo de Dios estaríamos exentos de sufrir en esta tierra. ¡Qué absurda concepción! Es lo que muchos predicadores hacen hoy, predican promesas falsas y de prosperidad. Muchos se preguntan, ¿dónde están estos en este momento que más se necesita de sanidad y de prosperidad? Uno de ellos se atrevió a decretar que el virus no se transmitiría más, todo por su poder y su decreto, y que el virus había acabado, que ya dejó de existir, lo declaró. Pero después lo vemos a este mismo predicador o autodenominado apóstol usando tapaboca y callado. Romanos 8, 22 y 23 nos dice que la creación gime por la redención. Y en el versículo 23 dice que nosotros también gemimos por la redención. Significa que nuestros cuerpos no están exentos de todo el sufrimiento que se pueda experimentar en este mundo. Este cuerpo va a quedar aquí hasta la resurrección, hasta que sea transformado de incorrupción. Pero mientras estemos en este cuerpo, no estamos exentos a los sufrimientos. Juan capítulo 21, versículo 22, Jesús le responde a Juan acerca de otro discípulo que había quedado atrás. Y Jesús le dice, ¿qué a ti? Tú, sígueme. Cada uno de los discípulos tuvo diferentes formas de morir. Algunos en forma violenta, la mayoría de ellos. No tenemos certeza y registros exactos de la muerte de todos, pero la mayoría de ellos experimentaron muertes muy violentas por causa del Señor. La iglesia de hoy está sufriendo lo mismo que los demás. Dios ha dispuesto que todo el mundo vuelva a sus casas. Y estamos de acuerdo que los últimos años el mundo se ha lanzado a desafiar de tantas formas en contra de Dios. Y Él hoy, a nivel mundial, nos está obligando, por su gracia y su misericordia, a través de toda esta crisis que nos vino, a volver a nuestras casas, a callarnos, a meditar en nuestros caminos. Tanto el mundo incrédulo como al mundo cristiano, Dios está llamando al mundo incrédulo para la salvación y a su pueblo para santificación. Aún no es el fin.
Pero quién sabe si no es el principio, el inicio del fin. ¿Por qué pensamos que las iglesias están cerradas? El pastor Miguel Núñez, en una de sus últimas predicaciones, citando a Malaquías, capítulo 1, versículo 10, dice así una versión más clara: ¿cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor, y no aceptaré sus ofrendas. Vuelvo a repetir: ¿cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor, y no aceptaré sus ofrendas. Hermanos, Dios nos ha obligado a cerrar las puertas de nuestras iglesias porque no le agrada lo que está sucediendo dentro de ellas. Sí, mi querida iglesia, también a nosotros nos está hablando el Señor a través de esta crisis. Y si no logramos pasar esta crisis habiendo aprendido y tomando decisiones y haciendo correcciones y ajustes en nuestras vidas, como decía alguien, si los pastores e iglesias volvemos de esta crisis solo para regresar a la normalidad, entre comillas, aliviados pero sin arrepentimiento, sin oración, sin valentía, habremos desperdiciado nuestro momento histórico. ¿Y qué más tendrá que hacer el Señor para sacudirnos y despertarnos? Por eso es tiempo para cumplir el versículo 20 del capítulo 2. Calle delante de Él toda la tierra, porque Él está en su templo. Él está hablando a toda la humanidad, a incrédulos y a creyentes, en estas últimas semanas. ¿Cuál es la reacción que estamos teniendo? Es mi temor que yo pase realmente por esta crisis, por esta situación, sin haber hecho cambios en mi vida, sin haber hecho correcciones y ajustes en mi vida. Tanto yo como pastor y también cada uno de los moradores de esta tierra necesitamos guardar silencio, contemplar la obra de Dios, entender cómo Dios está obrando, cuál es el propósito que Dios tiene, que es de transformar nuestras vidas, de acercarnos a Él, de poner nuestros corazones en sintonía con el corazón de Dios, de apartarnos del pecado, de alejarnos de las maldades, de la injusticia, de las corrupciones. Es interesante que hoy no se ven las manifestaciones que se veía antes acerca del aborto, acerca de los derechos, de todos los movimientos gay, de todas estas clases de manifestaciones en contra de los principios, de las verdades de Dios. Hoy están callados. Y ojalá haya esa reflexión de tal modo que podamos corregir nuestras vidas. En tercer lugar, y la tercera forma de cómo enfrentar esta circunstancia es consagrándonos a la soberanía de Dios. Consagrándonos a la soberanía de Dios. ¿Cómo afrontamos estas situaciones que nos llevan a la impotencia? Y Habacuc decidió lo siguiente: primero, buscó a Dios. Segundo, reconoció la grandeza de Dios. Y tercero, se consagró conscientemente a Dios. Y lo vemos en este capítulo 3 de Habacuc. Ahí es donde él comienza el capítulo orando. Después de haber sido confrontado por Dios, después de haber entendido que Dios no es un espectador indiferente, después de haber comprendido que Dios iba a obrar en contra de la injusticia provocada por su pueblo y que traería también un efecto
a nivel mundial. Otras naciones también experimentarían la obra de Dios. Y dice así el versículo 1, oración del profeta Habacuc sobre Signor. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Comienza aquí el profeta Habacuc a consagrar su vida y su corazón, a consagrar su reacción y su respuesta a lo que vendrá también. Él se predispone orando a Dios, teniendo una conversación con Dios, haciendo declaraciones a Dios acerca de su confianza y hace peticiones a Dios también. Fíjense que ya va entendiendo el proceder de Dios. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de este tiempo. Y tenemos que recordar que estamos en el trasfondo, en el contexto de lo que sucedería a Judá. Vendría un pueblo, una nación poderosa a llevarlos en cautiverio y también a destruir Jerusalén. Era terrible lo que iba a acontecer en ese lugar. Y Habacuc le está diciendo a Dios, aún en medio de todo lo que vamos a pasar, Señor, a experimentar, Señor, de tu juicio, de tu castigo a nuestro pueblo, Señor, en medio de ese tiempo, tu obrar sea, Señor, para avivar nuestros corazones, para avivar el fuego en el corazón de tu pueblo, para que busquemos tu santidad, Señor, para que busquemos una relación, nuestra comunión contigo, Señor. Aviva tu obra en medio de este tiempo, Señor, que vamos a pasar. Esta era la reflexión que llevó a Habacuc a orar y clamar a Dios. Pero fíjense que más adelante, del versículo 3, dice la palabra, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Y su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto la tienda, y así sucesivamente él va reconociendo la grandeza de Dios. Te vieron y tuvieron temor los montes, pasó las inundaciones de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Y sigue así el versículo 15, caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Fíjese la conciencia que él tenía. Estaba consciente de que todo esto iba a acontecer, pero también él llegó a un punto de reconocer, de contemplar no solamente la obra de Dios, sino también la grandeza de Dios, reconociendo quién es Dios. Solamente un corazón que contempla y reconoce la grandeza de Dios está dispuesto a la humillación, está dispuesto a la consagración, está dispuesto a un arrepentimiento. No puede haber arrepentimiento si no hay quebrantamiento. Y luego vemos estas declaraciones que son tan conocidas y tan maravillosas, que salen de un corazón consagrado, consciente de todo lo que va a acontecer, pero consciente también de que por sobre todas estas cosas que van a suceder, que son terribles, Dios es mucho más grande, mucho más poderoso que todo aquello. El versículo 17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Llegó al punto Habacuc de entregarse por completo a todo lo que iba a suceder.
Él se consagró a la soberanía de Dios, comprendió que no había nada que hacer en esa circunstancia, que Dios iba a cumplir su juicio, que por más que el pueblo no creyera, no escuchara la profecía de Habacuc, de todo lo que acontecería, él decidió en su corazón consagrarse a la soberanía de Dios. Estaba incluso dispuesto a formar parte de aquellos que serían cautivos, y así fue. A pesar de que él no era uno de los culpables, pero él se sometió a la soberanía, al juicio de Dios. Consagró su vida de una manera consciente. Buscó a Dios con todo su corazón, reconoció sus grandezas, sus promesas, pero también llegó a un punto de decir, aunque Señor pase todas esas atrocidades, aunque entremos en crisis de desesperación, aunque perdamos todo, Señor, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no de mantenimiento, Señor, con todo yo me alegraré en ti, Señor, y me gozaré en el Dios mi salvación. Tú eres mi Salvador, tú eres la roca eterna, tú eres mi refugio eterno, tú eres el soberano Dios en quien me refugio. Bajo tus alas, Señor, estoy determinado en refugiarme, Señor. Podemos pasar por muchas circunstancias difíciles nosotros en este tiempo, hermanos. Por eso es tiempo de meditar en nuestros caminos, corregir, Señor, también delante del Señor nuestros corazones, hacer ajustes, quitar aquello que ha estorbado mi comunión con Él. Dios conoce mi corazón, no hay nada que se esconda delante de Él y su santidad. Y es mejor hoy en día clamar de esta misma manera como Habacuc: Señor, yo declaro hoy, Señor, que aunque falte todo, aunque suceda lo peor, yo consagro mi vida delante de ti. Confiaré en ti, Señor. Con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás dispuesto a pasar por situaciones difíciles? ¿Has consagrado tu vida al Señor? ¿Hay miedo, hay temor? Hoy es el día que podemos decirle al Señor: Señor, yo confío en ti. Que aunque falte todo, hasta salud, yo confiaré en ti. En medio de toda la tribulación que traía angustiado al pueblo, Habacuc pidió a Dios que todo esto resulte en avivamiento, que todo esto resulte en cumplimiento de los propósitos de Dios. No hay avivamiento sin quebrantamiento, y no hay quebrantamiento sin arrepentimiento, hermanos. Habacuc tuvo que acompañar al pueblo al cautiverio, dispuesto, consagrado, pero con un corazón reposado en el Señor, reposado en el conocimiento de Dios, del carácter de Dios, reposado en la obra de Dios. Inclinó su cabeza, se sometió en silencio y se dirigió por el camino de la voluntad de Dios, que aunque incómoda, era lo mejor y era lo perfecto, con la esperanza y la confianza puesta en un Dios que cumple sus promesas. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar esta crisis, hermanos? Habacuc nos enseña, comprendiendo el carácter de Dios, contemplando la obra de Dios, meditar en nuestros caminos en medio de esta crisis, pero también consagrarnos conscientemente a la soberanía de Dios, que aunque llegara a pasar lo peor, lo que no esperamos, lo que no deseamos, sea mi disposición ya de antemano, dispuesto, Señor, aunque pase lo peor, aunque todo falte, mi determinación, mi decisión hoy, porque he comprendido, Señor, tu carácter,
he contemplado tu obra. Hoy consagro mi vida y determino en seguir confiando en ti y ponerte a ti por mi roca eterna, mi refugio eterno. Que el Señor nos ayude en este tiempo, hermanos, a enfrentar de esta manera esta crisis y clamar a Dios como lo hizo Habacuc: Señor, aviva tu obra en medio de este tiempo en mi vida. Avívame, Señor. Cumple tu propósito, Señor, en mi vida a través de esta crisis para glorificarte a ti, Señor, y ser de bendición a muchos. El Señor nos bendiga.